Bueno, buenas noches. Entonces, en esta noche lluviosa, que toca estar durmiendo, pero bueno, estamos aquí. Vamos entonces a mirar el último tema, que es la parte de archivos, la cual es un preámbulo al manejo de la base de datos. En este momento, la información que usted trabaje, maneje, gestione, genere en su aplicación se va a perder. Entonces, usted registra información, la puede ver, la puede manejar mientras esté la aplicación en funcionamiento. Cuando usted cierra la aplicación, esta información se va, se borra. Entonces, muchas veces se conoce como una memoria volátil. Mientras esté todo activo, está allí, pero cuando se quita o se apague, pues se va. Entonces, se pierde esa información. Entonces, la idea del archivo, ¿cuál es? Yo poder tener esa información disponible y recuperarla y ubicarla en donde debe ir o a donde pertenece. Entonces, ya les comparto la información. Bueno, esta información igual ya la he enviado a el grupo para que por favor entonces estén atentos a ello. Bueno, entonces, esta es la parte pues teórica de lo que es los archivos. La idea entonces del manejo de archivos es que la información permanezca, que la información siempre esté disponible. Y que si hay cambios, pues yo pueda hacer cambios de esa misma información. Poder yo conservar esa información en cualquier dispositivo, en un disquete, aunque eso ya no existe, en discos duros, en memorias, en la nube, pero poder yo acceder a ellos y que no haya problema si en cualquier momento, por ejemplo, tengo una baja de energía. Por ejemplo, a ustedes les ha pasado que están haciendo un trabajo, se va la energía y puede haberse borrado todo. En algunas ocasiones esa información podría salvarse, pero pues esto no es nada seguro. Entonces, eso sucede con cualquier sistema de información. Usted está registrando información, está gestionando los datos, está generando un proceso y la energía se va. Pues cuando vuelve, pues mucha información ya no está. Entonces, la idea o lo ideal es poder yo tener acceso a esa información en cualquier momento. Entonces, los objetivos principales de el manejo, en este caso de archivos, y pues en este caso con lenguaje C, es que esa información sea permanente, poderla yo tener ahí de forma permanente y acceder a ella. Poder yo manipular un gran número de datos, que haya independencia de esta información en diferentes programas y que yo lo pueda tener en soporte externo, como le digo, en memorias, en dispositivos portátiles, en la nube, en el correo, etcétera. ¿Por qué de pronto se habla de estos objetivos de esta manera? Resulta que el lenguaje C, cuando yo trabajo con archivos que se le conocen como planos. Son archivos de texto, pero son de formato TXT. Es el formato más básico y más sencillo de texto. No como en el caso de Word. Word maneja unos formatos, unas características especiales, como por ejemplo tamaño, tipo de texto, color, etcétera. Entonces, ese tipo de características lo hace más complejo y más pesado. En el caso de los archivos de texto o los TXT, son archivos muy básicos, donde está solo la información. Por eso se le conoce como archivos planos. Estos archivos planos los manejan muchas entidades, precisamente por la cantidad de datos que usted puede tener allí y que no van a pesar mucho. Un ejemplo, cuando una empresa trabaja la nómina, muchas veces puede tener dinero en el banco y lo que hace es informarle al banco que haga la dispersión, o sea, que le haga el pago a sus empleados. ¿Y de qué manera lo hace? La empresa genera un archivo plano con unos datos, se lo manda al banco, el banco coge ese archivo, lo ingresa a su sistema de información e inmediatamente hace el proceso. Pero ¿qué pasa cuando la empresa le manda la información al banco? El banco le dice qué datos necesita o de qué forma necesita los datos. Por ejemplo, una lista que tenga documento de identidad, número de cuenta, tipo de cuenta, valor a pagar. Ya.
Eso es lo que necesita. Entonces, de esa forma, la entidad o la empresa tiene que mandar esa información al banco para el banco subirla a su sistema de información y el sistema de información pueda procesarlo. Si hay algún dato errado, pues simplemente no procesa los datos, no procesa ningún dato, o sea que no se le paga a nadie. Y entonces hay que volver a corregir los archivos o la información. Y eso puede suceder si en algún momento se ingresa mal algún dato o alguien puede hacer un cambio pues dentro del archivo, entonces va a generar pues un inconveniente. Entonces ahí es donde viene la correspondencia de los datos. Cuando el documento pertenece a fulano o el número de cuenta pertenece a Pepito y ahí está tal información. Entonces ahí esa correspondencia es válida y muy necesaria. Entonces ahí hay que tener cuidado con este tipo de información y cómo se maneja o gestiona esta información. Bueno. Entonces, ¿qué pasa en lenguaje C? El lenguaje C, cuando se va a trabajar con archivos, se necesita la librería FStream, que tiene internamente unas funciones, pues, que también se le llaman clases, que son las que me permiten leer y escribir en el archivo. ¿Ya? Con estas funciones yo le digo al sistema que estoy preparando o voy a utilizar el archivo para lectura, para escritura o para las dos cosas, para lectura y escritura. Entonces, de esa manera yo utilizo uno de estas clases, objetos o funciones y le permite usted decirle al sistema qué va a hacer con ese tipo de información. Entonces, yo lo que necesito cuando ya estoy trabajando en el lenguaje es coger estas clases, hacer una copia, como lo hacíamos por el trabajo en el caso de las estructuras, hacer una copia y trabajar con las copias para poder generar el proceso. Entonces, cuando yo ya tengo la copia, con esa copia es que yo puedo comenzar a hacer cualquiera de las operaciones sobre el archivo y una de esas operaciones principales es abrir el archivo. O sea que yo le tengo que dar la orden open con los datos del archivo para poder generar esa operación. Cuando yo ya lo abro y puedo utilizar el archivo, que puede ser insertar información o leerla, al finalizar tengo que cerrar el archivo, entonces utilizo la función close. ¿Ya? Entonces, si no utilizo este tipo de funciones, entonces puedo tener errores al momento de trabajar con el archivo. Entonces yo tengo que abrir el archivo para hacer las actividades, operaciones o procesos en el archivo y cerrarlo al finalizar. Ya cuando ya termino, ya debo decirle que lo cierro. Si no lo cierro, cuando vuelvo a ingresar y él lo intenta abrir de nuevo, pues genera un error porque ya está abierto. Entonces, es necesario y aconsejable abrirlo y después cerrarlo. Estos son unos ejemplos. Entonces, miremos aquí, utilizo la clase OFStream, ¿ya? Y creo una copia que se le conoce como un objeto. Entonces, miren que aquí también hay como unas cositas de programación orientada a objetos, pero no es nada de profundidad, porque simplemente es que voy a tener esta clase, ¿ya? Y debo crear una copia para poder yo trabajar con la copia. Con esta copia, entonces yo le digo archivo.open. Entonces abra el archivo datos txt. Entonces miren que el formato o la extensión del archivo txt, que son los archivos planos. Este tipo de archivos planos, perdón, son los que se manejan en el blog de notas. Y ustedes ven que en el blog de notas, pues, eso es lo más básico y lo más sencillo que usted puede tener. Ese tipo de información, pues, como tal, no tiene un formato especial, no tiene colores, bueno, etcétera. Entonces, pues, ahí esa es algo que deben trabajar precisamente porque es un archivo muy sencillo, muy básico y sin características especiales que lo puedan complicar. Entonces, cuando yo le digo que me abra el archivo, aquí esta es la forma de yo mandar información al archivo.
Entonces le digo al archivo envíele. En este caso le está mandando solamente esta línea de texto, ¿ya? Y le está mandando un fin de línea, o sea que le manda el texto y le da un enter. Después le manda este texto, un enter y después este texto. O sea, simplemente le está mandando el texto. No está haciendo nada más especial. Finaliza y ahora le dice cierre el archivo. ¿Ya? Entonces, ojo, abrir, cerrar archivo. En este otro ejemplo, pues, ojo, este datos es con mayúsculas, o sea que es diferente a este de acá. Él hace la diferencia también. Entonces, si yo tengo el archivo así, tengo que utilizarlo de esta manera. Entonces, creo nuevamente una copia de la clase para crear el archivo datos txt. Tengo una variable de tipo entero y aquí simplemente estoy ingresando el número y estoy colocándolo en base 10, en base 8 con unas funciones que aparecen aquí, en esta. ¿Ok? Entonces aquí hace unos procesos y los va guardando. Él va haciendo la actividad o el proceso y va guardando el texto o va guardando en este caso pues la información que está él procesando. Entonces simplemente coge estos datos y va haciendo esta actividad. Bueno, pero entonces ahora con los ejemplos voy a mostrar con mayor claridad esta parte y esta que viene acá. Cuando yo voy a realizar una actividad sobre un archivo, además de yo colocarle el nombre del archivo, yo le puedo decir también cuál es el modo de apertura del archivo o el modo con el cual voy a trabajar el archivo. Entonces yo puedo abrir un archivo para añadir información, puedo abrir un archivo colocando un apuntador al final del archivo, puedo abrir el archivo solo para lectura, puedo abrir el archivo solo para escritura, puedo crear que el archivo no existe, que suspenda la operación, o sea que él lo busca, por ejemplo, lo va a abrir para escritura, o sea que el archivo debe existir, o para lectura. Entonces, si el archivo no existe, entonces le diga que hay un error. O puedo crear un archivo que si existe uno con el mismo nombre, pues ya, saque el error o suspenda todo. Puedo crear un archivo que si existe, cree otro con el mismo nombre, o sea, borra el que tiene y crea uno nuevo, pero con el mismo nombre, o puedo crear un archivo para operaciones binarias. El que les recomiendo es este. ¿Por qué? Si usted tiene 10 empleados, pero contrata 5 más, entonces va a tener 25. Resulta que en este caso, cuando tiene una operación de añadir información, usted ya tiene los 20 empleados y él coge e ingresa los 20 más los 5 nuevos. Al final usted va a tener 45 empleados, que no es así. Realmente usted tiene 25. ¿Por qué? Porque él añade, él ingresa información adicional y eso pues es un error. En este caso usted tiene 20 empleados, los guarda en el archivo, los recupera el archivo. Después usted contrató otros 5, entonces el archivo que ya existe lo borra. Crea el nuevo archivo con el mismo nombre y ahora ingresa los 25. O sea que él hace una reescritura del archivo. Entonces ahí usted va a tener la información. Entonces, de esta manera, usted puede combinar, por ejemplo, archivos de escritura, pero con esta forma, o archivos de lectura, pero con tal forma. Así, usted puede combinar estas formas. Y ahora la vemos de qué manera se puede hacer. Bueno, entonces usted puede tener operaciones de lectura en el archivo. Usted va extrayendo la información, la guarda en unas variables y pues la puede imprimir o utilizar normalmente. Este tipo de operación se hace con el while, con el mientras, y también pues lo miraremos en el ejemplo.
y él automáticamente va mirando hasta que ya termina. Cuando ya no hay más datos en el archivo, pues él automáticamente se sale. Y ahorita miraremos cómo es esta estructura. Entonces, miren, en este caso, yo creo un archivo con esta condición. Entonces, no replace. ¿Qué es no replace? Crea un archivo. Si existe uno con el mismo nombre, la operación se suspende, o sea, se genera un error. Entonces, él crea el archivo. Si genera una falla, quiere decir que ya existe uno con este nombre. Entonces, pues dice error, ¿ya? Y si no, pues viene acá y comienza a ingresar información de lo que está aquí en este lienzo, ¿ya? Hasta que termine o hasta que encuentre un fin de línea, ¿ya? Entonces, esa es una forma. La otra, pues, es con unas fallas, con la opción file, con la función file. ¿Y de qué manera? Yo creo el archivo, creo una copia de la clase, le digo, si origen falla, ¿qué quiere decir? Recordemos acá que si de pronto el archivo ya existe, si no lo pudo abrir, pues entonces le diga que error. Si no, entonces, bueno, vamos entonces a crear una copia de tipo no replace, para que no me cree otra copia. Y entonces vuelve y hace el proceso. ¿Para qué le puede servir en este caso este tipo de proceso o de tarea? Resulta que se genera la nómina. Él genera un archivo de texto, un archivo plano, y alguien vuelve y la genera. Pues se supone que no debería ser. La nómina es una y no tiene por qué haber un poco de archivos volando. Es más, si hay más de un archivo, puede haber confusión de cuál se envía o cuál procesa el banco. Entonces, eso no es así. Entonces, se trata de que no se genere información repetida o información que puede tener datos que no son los adecuados y pues haya algún fraude. Entonces, vamos a mirar los ejemplos. Entonces, lo que les decía, se los envié al grupo. Entonces, miren, tenemos la librería para manejar los archivos. Tenemos la otra librería, la iostream, la stream, etcétera. Entonces, miren, aquí creamos un objeto. Ya, este objeto, OFStream, vamos a mirarlo acá. Recordemos que tenemos esas clases y podemos utilizarlas de la manera pues que más nos convenga. Entonces, miren, tenemos el FStream, que es la clase, y tenemos IFStream o OFStream, que es para lectura y que es para escritura. Entonces, tenemos que mirar si vamos a generar lectura o si vamos a generar solo escritura. Entonces, en este caso, miramos que tenemos entrada. Esta entrada es para guardar datos en el archivo. Este objeto crea el archivo y, miren, dispone para guardar datos y en este caso añade. Entonces, recordemos las posibilidades con estos modos, ¿ya? Entonces, operación de escritura, ¿ya? iOS out y operación de añadidura, iOS app. Entonces, aquí él lo abre para escribir y le dice que le puede añadir datos. Si hay una falla, saca un error. Si no, ¿qué es lo que él va haciendo? Entonces pide los datos en unas variables que están acá, unas variables de tipo entero, carácter y cadena. Les pide los datos y aquí en esta, con la copia que es entrada del objeto, guardo los datos. Entonces, mire, guardo el código, un espacio, el nombre, un espacio, el apellido, un espacio y el sueldo. Entonces ahí los guarda. Listo, finaliza. Este tu offer coge
la minúscula y la convierte en mayúscula. Esto es si el usuario ingresa S minúscula, entonces automáticamente la convierte en mayúscula. Si ingresa mayúscula no hay ningún problema. Pues igual él la trata de la misma manera. Entonces esto es para guardar los datos. Ahora, esta es salida. Y bueno, entrada close. Entonces miren, open, guardo los datos y después los cierro. Ahora, salida, lo que voy a hacer es coger el archivo para lectura. Entonces miren, volvemos a los modos de apertura. Entonces, operación de lectura. ¿Ya? Es para solo leer. Entonces, voy a hacer con el archivo ¿qué? Lectura de datos. Entonces miro a ver si hay una falla, genera el mensaje. Si no, miren que aquí con el objeto recupero los datos. Entonces, de la forma en que los guardé, los debo recuperar. Entonces, miren, guardé código primero, entonces acá está código primero. Guardé nombre, después sigue nombre, apellidos, sigue apellidos, sueldo, sigue sueldo. Entonces, miren que los recupero y los guardo en unas variables. ¿En qué variables? Pues en las variables que ya tengo disponibles. Estas variables pueden ser así sencillas, pueden ser de una estructura, lo que usted necesite. Igual ahorita miraremos otro ejemplo con más información. Entonces miren, aquí lo saco y después le digo código, nombre, apellido, sueldo. ¿Ya? Ahí los imprimo. Entonces vamos a colocar aquí, porque ahorita pues, generaba la información, pero pues estaba como un poco apellizcada. Entonces aquí y acá, entonces los guardo. Listo, acá no hay problema. Listo. Entonces vamos a ejecutarlo. Ojo, miren que aquí no hay ningún archivo de texto. Aquí no hay ningún archivo de texto. Cuando comience, hay que mirar si él va guardando o va creando esa información. Entonces, lo compilo. Acuérdense que él solamente mira si está bien escrito o no. No mira pues la parte lógica. Él mira a ver si todo está funcionando. Listo. Entonces, datos del empleado, pues me va a pedir la información. Entonces, ahí guardó a ese empleado. Entonces, aquí me está pidiendo otro empleado. ¿Desea continuar ingresando datos? Te digo que no. Entonces, miren, él me muestra, bueno, aquí no sé, bueno, que la pauta no me lo está reconociendo. Bueno, ahorita miramos eso. Entonces, él me muestra los empleados que ya ingresé. ¿Ya? Él me muestra los empleados que ya ingresé. Entonces, en este momento, ya me debe haber creado el archivo. Entonces, mira, aquí está, datos empleados TXT. Entonces, así se llama así, datos empleados TXT. Entonces, este archivo es un archivo plano. Entonces, miren, es esto. Estos son los datos. ¿Ya? Es un archivo plano, un archivo sencillo, sin mucho formato. Entonces, abren el blog de notas. Entonces, ¿qué pasa si yo ingreso más en... Señor, dígame. ¿A dónde guarda el dato? ¿En qué carpeta? No le entendí, qué pena. ¿A dónde nos guarda los datos? ¿En qué carpeta de computador? Que vi que le guardó ahí, disculpe. Aquí los guardo, los datos los guarda así como está aquí. Así como está aquí, él lo guarda donde esté el archivo ejecutable. ¿Ya? Donde esté el archivo ejecutable, él crea el archivo de texto. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando usted acá le puede colocar C2 puntos, backslash, mi proyecto, backslash, o sea, usted le puede dar el URL de la carpeta que usted tiene la información, pero resulta que esa carpeta no está en todos los computadores, de todas las maneras, ¿sí me entiende? Entonces ahí puede generar un gran lío.
Entonces, ¿qué se hace normalmente? El ejecutable se va a tener en la misma posición, carpeta o demás, donde va a estar el archivo de texto. Entonces, por eso aquí aparece el archivo de texto. ¿Listo? Bueno, vamos a crear otro. Sí, señor. Ok. Entonces dice, ¿desea continuar? Listo. Entonces, le digo que no. Entonces mire que él me saca todo lo que está en el archivo. Está Pepe, José y Loco. ¿Ya? Bueno, a ver, el que me está generando errores es ¿qué pasa con ese system? ¿Será que escribí mal system? No, pero bueno, vamos a ver. Eso es lo que me está diciendo que no lo reconoce. No, así no es. Pues si no funciona, pues utilizo el get. Y lo que pasa que hasta lo de pronto, bueno, ahí está la con IO. Listo. Entonces, vamos a ver. Entonces resulta que yo vuelvo y meto el código 1. Ahora le digo que es de Lolo. ¿Desea continuar? No. Entonces, aquí, bueno, él debería generarme, no, ya. Entonces, mire, entonces está Pepe, José, Loco, y mire, me adicionó el otro, con el mismo código. O sea, si yo quiero sobreescribir, si yo quiero decir ya no hay uno, ya no hay dos, no lo va a hacer. Él simplemente va adicionando. Va metiendo más, va metiendo más, va metiendo más. Entonces, en ese sentido, él no sobreescribe, simplemente pone uno más, pone uno más. Entonces, esta forma, de pronto, para lo que ustedes deben hacer, no es la más aconsejable. ¿Por qué? Porque ustedes van a posiblemente ingresar nuevos empleados y posiblemente retirar, ¿no? Echar. Entonces, la recomendación es que tengan un archivo para los empleados activos y que tengan un archivo para los empleados inactivos, ¿no? Para no decirle echados, pues, para que no suene tan feo. Es lo que se les aconseja. Entonces, esta es una forma. Esta, que también se las envié, también está... Profe, disculpe, es que la conexión es verde. Hay que crear un archivo para los activos y uno para los despedidos, dice. Sí, sí, es lo que les recomiendo. Un archivo para los empleados activos y un archivo para los empleados despedidos o inactivos, como lo quieras llamar. Es lo que les recomiendo. Entonces, cuando usted contrata a un empleado o cuando usted ingresa a los empleados, profe. Allí, no, pues imagínese, yo también le escucho entrecortado. Entonces no sé si es usted o soy yo, porque yo le escucho a usted entrecortado también. Entonces no sé si es la belleza de internet de lado y lado, que me está fallando. ¿Los demás escuchan bien o escuchan mal también? Bien, profe, bien. Yo escucho entrecortado. No, profe, igual, se escucha cortado. No, pues yo escucho bien. Igual todo el mundo. A más de uno. Y porque estos taditos son cruciales para el parcial, ¿verdad, profe? Escucho. Bueno, sí, vamos a ver si de pronto hacemos algo para que escuche un poquito mejor. Bueno, ojo, en este otro ejemplo, recordemos que tenemos la copia para ingresar datos y la copia para obtener o recuperar los datos del archivo. En este sí hay una estructura. Entonces, miren, tenemos la estructura con una información y tenemos un arreglo de estructuras. En este caso es solo un arreglo. ¿Qué pasaría si yo tengo más de un arreglo como está en la actividad?
Si yo tengo más de un arreglo, recordemos que lo ideal en la estructura es tener el cargo que tiene la persona y tener a qué piso pertenece él. Porque si es programador es del piso 1, si es diseñador del piso 2, si es analista del piso 3, si es jefe de proyectos del piso 4. Entonces, cuando yo recupero la información, ¿a dónde lo mando? Pues a donde pertenece. A es programador, para el arreglo que tiene el piso 1. A que es diseñador para el arreglo que tiene el piso 2 y así. Entonces, esa información debe estar en la estructura para yo ubicarlo donde debe ir. Además de eso, de tener esa información del piso, pues también debe tener la información del cubículo. ¿Y el cubículo qué es? Fila y columna. Con ese cubículo, pues entonces yo ya sé para dónde debo mandar esos datos como tal. ¿Listo? Entonces miren, tengo para este caso un arreglo de estructuras solamente con 3 empleados, unas variables, unas funciones. Entonces, ¿qué hace este? Ingresa datos, muestra los datos de la aplicación, o sea, mientras está ejecutándose, y muestra los datos del archivo, lo que se ha guardado en el archivo. Entonces, simplemente aquí llamo la función. Entonces, vamos a la función como tal. Entonces, ¿qué hace registrar empleados? Lo mismo, ojo, esta es de adición. Esta es para adicionar información. Tengo el archivo, lo abro y lo llamo nómina2.txt. Si falla, pues saco un mensaje de error. Si no, entonces es lo que hace él. Pide los datos de la forma que ya los sabemos manejar. Cédula, nombre, apellido, sueldo de la estructura. ¿Ya? Y los mando al archivo. Entonces él los va guardando en el archivo como tal. Cuando termino, pues entonces cierro el archivo. Mostrar datos de la aplicación, pues entonces lo que está en la aplicación, o sea, lo que está en el arreglo de estructuras, y mostrar datos del archivo, lo que está allá guardado. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa cuando cierro la aplicación? Si he recuperado los datos, pues los puedo tener. Pero si no, pues entonces solamente voy a ver la información que está en el archivo. Entonces miren que aquí él recupera en el orden en que los he guardado. De esa manera los puedo recuperar. Y lo mismo, mire, recupero en la variable o en las variables que tenga disponibles y lo guardo en la cédula a donde pertenece ese empleado, con esa cédula, con ese nombre, con ese apellido, con ese sueldo. Por eso aquí, dentro de este mientras, usted debería recuperar los datos y decirle, si piso es igual a 1, entonces piso 1, punto tal, los datos. ¿Ya? Y pues también tiene que ver en qué cubículo está. Entonces hay que saber una buena lógica para poder recuperar la información de la manera que es, la manera adecuada. Entonces vamos a mirarlo. Entonces mire, ingreso de datos, mostrar datos de la aplicación, mostrar datos del archivo. Si le digo mostrar datos del archivo, él me va a generar un error porque el archivo no existe. Entonces vamos acá, el archivo se llama nómina2.txt. Todavía no está creado. ¿Ya? Entonces, le digo, mostrar datos del archivo. Entonces, mire, error al abrir archivo. ¿Por qué? Porque no existe, se ha realizado otro proceso, ¿sí? Mostrar datos de la aplicación, no hay nada todavía, entonces no hay nada. Los 3 empleados de System, otro proceso, sí. Entonces, ingreso de datos. Entonces, código, nombre, apellido, sueldo. El otro, código, nombre, apellido, sueldo. El otro, código, nombre, apellido, sueldo. ¿Desea realizar otro proceso? Sí. Entonces, miren,
el archivo ya debe haberse creado. Entonces, mírenlo, aquí está, nómina.txt, acá están los datos. Estos son los datos que acabo de ingresar y ya los guardo en el archivo. Entonces le digo, mostrar datos de la aplicación. Entonces, esos son los que acabé de guardar. Entonces, ¿ya realizado otro proceso? Sí. Mostrar datos del archivo. Entonces, estos son los que están allá en el archivo. Entonces, los recupera. Ahí no hay ningún problema. ¿Ya? Aquí, en este caso, él cuando ingresa los datos, inmediatamente los va enviando al archivo. Entonces, le digo otra vez ingreso de datos. Yo le puedo dar lo mismo. Entonces, ese es otro proceso. Entonces, vamos a ver acá. Mírenlo, aquí está. Y ve que la adiciona los últimos 3 que ingresé, los puso acá abajo. ¿Ya? Él los adiciona. Él los adiciona a los que ya estaban. Entonces, lo mismo. Entonces, cuando le digo mostrar datos de la aplicación, me muestra los 3 últimos. Esos son los datos de la aplicación porque eso es lo que tiene el registro o la estructura o el arreglo de estructuras. Eso es lo último. Y mostrar datos del archivo. Uy, bueno, no sé qué le pasó ahí. Ahí él debería mostrarme todos los datos. Porque aquí lo recupera. Ah, pero como él lo recupera, aquí cuál es el problema. Él recupera y el archivo tiene 6 datos, pero acuérdense que el arreglo llega hasta 3. Entonces, por eso él sigue recuperando, pero esto ya no existe. El 4, el 5, el 6 no existe. Entonces, por eso aquí se genera el error. Entonces, por eso es que hay que tener cuidado de qué manera se trabaja, por las limitaciones, por la información errónea, por datos que no son válidos, bueno, una gran cantidad pues de posibilidades. Y la recomendación es trabajar con iOS Trunk. ¿Listo? ¿Preguntas? Consejo, cojan esta información, cacharréenla, háganle cosas, adiciónenle, hagan una copia de su actividad o parcial y traten de meterle cosas, de ver cómo trabaja, bueno, etcétera. ¿Listo? Bueno, voy a terminar de grabar. Voy a parar la grabación. Muchas gracias.